RPP presenta el informativo económico financiero de la Rotativa del Aire. Vive un verano positivo en veranopositivo.pe. Los positivos seguros. Bueno, y hay muchas noticias positivas, siendo las 7:53, esto es el informativo económico financiero. Muy buenos días, Carlos Anderson. El desempleo ha descendido, ¿no es cierto?, a niveles bastante importantes, 5.6%. Y para que nos entienda nuestro público oyente, eso quiere decir que de 100 personas, son menos de 6 están buscando empleo de una manera activa sin encontrarlo. Efectivamente, el dato tiene que ver con Lima Metropolitana, ¿verdad? Así es. Ha pasado de 7,1, si no me equivoco, a 5,6. Yo quería poner un poco las buenas noticias en contexto. A ver, Guido ha dicho con mucha emoción, ¿no es cierto?, 39 meses de expansión económica, o sea, 3 años, 3 meses de expansión económica. El INEI ha anunciado, por otro lado, que efectivamente el desempleo desciende. Sabemos que en el Perú el problema más que el desempleo es el subempleo, es decir, el hecho de que haya gente que no necesariamente encuentre el trabajo para el cual está preparado, ni tampoco trabaja el número de horas que le gustaría trabajar, pero aún así es un dato muy importante, ¿no?, este descenso del desempleo abierto. Bueno, ahora, más aún cuando en el año 2001, Carlos, este desempleo era de 9.4%, casi un 10%. Hoy la cifra está en 5.6, ¿no? Está bien, eso es importante, es positivo, pero estamos hablando todavía de una economía donde el subempleo significa alrededor del 30-35%, ¿no? No nos olvidemos de eso, que en realidad el empleo, o sea, el número de personas adecuadamente empleadas todavía sigue siendo una minoría en el Perú. Pero no quiero quitarle el aspecto positivo del desempleo, de la caída del desempleo abierto, o sea, eso está muy bien. El dato que me parece más interesante es el tema de los ingresos, donde también se registra un aumento de los ingresos en general. El ingreso promedio ahora para los hombres es de 1.500 soles, en las mujeres 1.000 y algo de soles, ¿no? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no es igual? Bueno, porque es injusto. Ahí deberíamos poner, ¿no es cierto?, todos, ¿no es cierto?, toda la luz en ese tema, ¿no? ¿Cómo puede haber salarios diferenciados por hombre y mujer, no por tipo de actividad? Yo creo que las mujeres deberían ganar incluso más, ¿ok? Cayetana, pero el tema que quiero escarbar es el siguiente. Cuando uno mira los datos, te das cuenta que los ingresos han crecido sobre todo para las personas, los trabajadores con menos educación, es decir, los que tienen primaria o apenas secundaria, ¿no? Y ha crecido menos para las personas que tienen educación superior. Esto es una situación... ¿Carlos? Hemos perdido la comunicación telefónica con Carlos, la vamos a recuperar en cualquier momento, pero efectivamente yo coincido contigo en que no solo se trata de 39 meses de crecimiento, sino 39 meses de crecimiento en una coyuntura internacional adversa que han permitido lo que desde fuera, en algunos casos con preocupación, en otros casos con enorme alegría, se ve como la transformación más importante del Perú de este siglo XXI, estos 12 años, que es el crecimiento de la clase media, Cayetana. Esa es la verdadera transformación que está sufriendo nuestro país. La gran transformación. Esa es la posibilidad de que esto no sea un episodio más, como pasó con el salitre, con el guano, en su momento con el petróleo. O con el precio de los minerales, ¿no? Al final de los 70. Claro, que no sea solamente un episodio, sino ya una constante de la economía. Que siempre se nos decía, ¿no? Si el Perú logra un ritmo de crecimiento de 6% de manera sostenida en el tiempo, es la manera para ir erradicando la pobreza. Ahora, aunque parezca mentira, 40 meses, 39... todavía no son de manera sostenida en el tiempo. Necesitamos 10 años, por supuesto, 120 meses, y luego una estabilidad que casi cae por su propio peso. ¿Estamos con Carlos? Hemos recuperado la comunicación con Carlos Anderson. Carlos, adelante. Sí, estaba explicando el tema del vector salario, ¿no? Que efectivamente en las sociedades modernas hay una relación así de 1 a 1 entre la
digamos, la educación que tengan los trabajadores y el tipo de crecimiento de sus salarios, ¿no? Eso todavía no se verifica en el Perú, y para poder justamente crear la clase media de la que habla Guido a lo largo del tiempo, para que no sea un episodio así momentáneo, es necesario justamente que se establezca firmemente esta relación entre el nivel de educación y el nivel de ingresos que reciben los trabajadores, porque esa es justamente la señal que necesitan los trabajadores para dedicarle un poco de sus recursos a mejorar su educación. Y un dato más, se me da el tiempo, ¿no? Efectivamente necesitamos por lo menos unos 10 años de crecimiento hacia tasas estables, de alrededor del 5 o 6%, para ir saliendo definitivamente de la pobreza y quedarnos como un país de clase media. En el mundo ha habido en los últimos 50 años 13 episodios de esta naturaleza, 13 economías que han crecido durante 20 años o más la tasa de 7% año a año, ¿no? Todos ellos se han convertido en países desarrollados. El Perú aspira, y yo creo que va a ser el país número 14 en ese sentido. Muy bien, Carlos, y con esa buena noticia despedimos el informativo económico financiero. Y a la vez tenemos que despedir esta edición de la rotativa del aire, Cayetana, porque son ya las 7 de la mañana con 59 minutos. Volvemos luego en ampliación de noticias, en donde vamos a tener, en fin, información interesante sobre Cuba. Todo sobre Cuba. Todo sobre Cuba y la reforma migratoria, y vamos a conversar también con el internacionalista Ariel Segal sobre lo que está ocurriendo en Venezuela.